Sí, doctor. ¿Se escucha? Bien, antes de empezar la clase, quiero pedir a algunos estudiantes, y este va a ser puede ser la última vez que lo diga, que estén con solo nombre o con solo apellido o con algún tipo de sobrenombre, un nombre completo. Para entrar a esta aula hay que poner el nombre completo. Quiero ver si son estudiantes o no de la asignatura y para entrar aquí y estar presente tienen que tener el nombre completo. Los que no estén, como Velasco, por ejemplo, lo voy a sacar si no cambia su nombre. Bien, vamos a empezar la clase y vamos a continuar en el tema que dejamos la anterior semana. Bien, entonces estuvimos viendo las características de la transcripción y también de la traducción. La traducción ya se va a realizar a partir del ARN de mensajero, y esto consiste en la copia del código genético ya en el ribosoma para que el ribosoma pueda montar la cadena polipeptídica. Ahora, los ribosomas son estructuras especializadas para sintetizar proteínas, son las fábricas de proteínas de las células. Los ribosomas inicialmente empiezan su propia formación en el nucleolo. El nucleolo está junto a los cromosomas y aquí también en el nucleolo está el ARN ribosómico. El ARN ribosómico que se va formando se va almacenando en el nucleolo y aquí va a participar de la formación del ribosoma. El ARN ribosómico se une a las proteínas que van a ser parte de la estructura del ribosoma. El ribosoma está formado por dos subunidades, la subunidad 70S, la subunidad 50S. Estas dos subunidades, aunque se sintetizan de forma separada, van a terminar uniéndose, montándose, es decir, juntándose una a otra a través de enlaces covalentes ya en el retículo endoplásmico, pero en el nucleolo se forman como subunidades independientes. Estas subunidades se liberan una vez que se forman en el nucleolo, gracias a las proteínas que están en el nucleolo, gracias al ARN ribosómico que está en el nucleolo. Estas dos subunidades se forman y se liberan luego y se transportan por los poros de la membrana nuclear hacia el retículo endoplásmico, hacia el citoplasma, específicamente hacia el retículo endoplásmico, y ahí se reúnen, se juntan, se ligan a través de enlaces fuertes, enlaces covalentes, para formar ya los ribosomas maduros y funcionantes. Ahora, vean,
ribosoma tiene que llegar primero hasta el citoplasma, hacia el retículo endoplásmico, y aquí terminar su formación con la unidad de las dos subunidades. Y es aquí donde se sintetizan las proteínas. Entonces, la maduración final del ribosoma funcional, el ribosoma que es capaz de sintetizar proteínas, se va a hacer en el citoplasma, específicamente en el retículo endoplasma. En cambio, el nucleolo no contiene ribosomas maduros, el ribosoma contiene las subunidades ribosomales que van a formar parte del ribosoma, pero que inicialmente se sintetizan en el nucleolo. Bien, entonces, una vez que los ribosomas están en el citoplasma, es cuando pueden efectivamente sintetizar las proteínas. A este proceso ya de síntesis de proteínas por el ribosoma lo podemos llamar el proceso de transducción o traducción. Este proceso de traducción es cuando el ARN mensajero llega hacia el ribosoma. Ustedes pueden observar esta cinta que estamos observando aquí en este gráfico. Esta cinta representa el ARN mensajero. Esta cinta entonces trae los codones. Cada uno de estos, digamos, de estos espacios viene a ser un codón, la copia de un triplete del ADN que está en el núcleo, ¿no? Bien, entonces aquí está escrito el código genético que va a ser utilizado para la síntesis de las proteínas. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que el ARN mensajero atraviesa una serie de ribosomas, el ribosoma lee los codones del ARN mensajero y empieza la síntesis de proteínas. Y hemos visto que para cada proteína en particular hay un primer codón, que es la copia del triplete iniciador del ADN. Aquí también se va a llamar codón iniciador y quiere decir que en ese punto va a empezar la copia de una proteína nueva. Ahí ese es el codón iniciador de la cadena polipeptídica. Entonces, una vez que se copia el codón, los próximos codones ya forman parte de la lectura del ADN que va, o del ARN mensajero en este caso, que va a determinar qué aminoácido va a formar parte de la cadena polipeptídica final, ¿no? Esta que estamos viendo aquí, estos redondos unidos por estas líneas son los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que ya han sido unidos y es la cadena polipeptídica en formación que está saliendo del ribosoma. Ahora, ¿cuándo va a terminar la formación de esta proteína, de esta cadena polipeptídica? Cuando aquí el ribosoma lea desde el ARN mensajero el codón de parada. Este codón de parada indica que hasta ahí llega la formación de una proteína en particular y ya no entran más aminoácidos para participar de esta cadena polipeptídica. Entonces, podemos observar, este es el mecanismo por el que el ARN mensajero traduce el código genético hacia el ribosoma, ¿no? Pueden ser estos ribosomas únicos, por ejemplo, en células que sintetizan pocas proteínas de un solo tipo. Puede ser un solo ribosoma el que se encarga de sintetizar esa proteína. Un transportador, un mecanismo de segundo mensajero muy específico. Pero, por ejemplo, cuando hay
una secreción abundante de la glándula como secreción enzimática, secreción de moco o otros productos que se tienen que secretar en abundancia, aquí ya no es un solo ribosoma el que va a participar o unos cuantos ribosomas, sino muchos ribosomas. A esta característica se conoce como poliribosomas. Muchos ribosomas están unidos al retículo endoplásmico y todos esos ribosomas sintetizan la misma proteína, es decir, utilizan el mismo código genético para sintetizar la misma proteína, de tal suerte que esta proteína se sintetice en abundancia y en poco tiempo. Estos poliribosomas pueden ser agrupaciones entre 3 y 10 ribosomas unidos, vean, a una única molécula de ARN mensajero que les produce. Bien, ahora, ¿cuáles son los procesos químicos de la síntesis proteica? Aquí cuando vemos los procesos químicos que se van a producir ya en el interior del ribosoma para la síntesis de una proteína en particular, podemos observar hola, ¿me escuchan? Hubo un corte del internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Continuaremos entonces. Continuaremos. Bien, entonces, vean, no solamente se necesitan entonces los aminoácidos, sino se necesita ATP, una gran cantidad de ATP, se necesitan enzimas especializadas para que puedan actuar y formar, por ejemplo, el enlace peptídico, se necesita el código o los codones que están en el ARN mensajero y también se necesita al ARN de transferencia, que como hemos visto, el ARN de transferencia se ocupa de ordenar, de seleccionar y ordenar a los aminoácidos para que puedan ingresar con en el orden y la secuencia que requiere el ribosoma para formar una determinada proteína. Entonces, hay muchos elementos y entre estos elementos van a reaccionar, entre todas estas moléculas van a reaccionar en el interior del ribosoma, van a producirse reacciones bioquímicas para que al final se sintetice una proteína. Entonces, hay pasos que se tienen que realizar. El primer paso es la activación de los aminoácidos. Tenemos, ya sabemos, 20 aminoácidos
que forman parte de las cadenas polipeptídicas, de las proteínas. De estos 20 aminoácidos, 10 son esenciales, 10 son no esenciales. Solamente la diferencia entre esenciales y no esenciales es que los no esenciales los forma nuestro organismo, los produce nuestro organismo, y los esenciales no los producen, necesariamente tienen que llegar con dieta, con los alimentos de la dieta. Entonces, tenemos 20 aminoácidos que se ordenan de diferente manera para formar una cadena proteica, una cadena polipeptídica particular. Entonces, cada proteína, cada cadena polipeptídica tiene un orden específico de los aminoácidos, el número y el orden de los aminoácidos que van a integrar esa cadena. Por eso, una proteína estructural, una proteína como el péptidoglicano, es muy diferente de una enzima, porque los dos tienen forma diferente, están constituidos por aminoácidos que están ordenados de manera diferente y al mismo tiempo tienen un número de aminoácidos diferente también. Unas son cadenas más grandes, otras son más cortas. Entonces, estos aminoácidos, los 20 aminoácidos, están disponibles en el citoplasma para que para que el ribosoma pueda sintetizar una proteína. Esa proteína será sintetizada de acuerdo al código genético. Ahora, una vez que empiece el proceso de traducción, entonces se activan los aminoácidos del 1 al 20, ¿no? Y se van a activar los aminoácidos que van a ingresar a formar parte de la cadena polipeptídica. Para activarse, estos aminoácidos requieren combinarse con el ATP. ¿Ven? Se van a combinar con el ATP, se van a fosforilar y se van a liberar dos enlaces fosfatos de alta energía. Va a quedar el aminoácido 1 o el aminoácido 2 o el aminoácido 20 o el 18, el 17, todos los que se vayan a activar unidos al AMP por un enlace fosfato. Aquí podemos ver. Luego de la activación del aminoácido va a formarse un complejo a estos dos elementos, al AMP y al aminoácido activado. Es activado porque ya está unido a la AMP, recuerden, por este enlace fosfato. A estos dos elementos se les va a unir el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia es el ARN que va a ordenar a los aminoácidos para que ingresen de acuerdo a la secuencia del código que está en el ARN mensajero. Esta unión entre ARN de transferencia y aminoácido y además enlace fosfato de alta energía se lo conoce como el complejo ARN de transferencia aminoácido, que forman un complejo, ya sea con el aminoácido 1, con el aminoácido 2, con el aminoácido 20, con todos los aminoácidos que se hayan activado con el ATP. Luego, aquí ya entra en acción el ARN mensajero, que es el que tiene el código. ¿Vean? Entonces, también este ARN mensajero se va a unir a este complejo y van a formar un complejo más grande todavía. Y este complejo más grande va a conocerse como el complejo formado entre el ARN de transferencia, el ARN mensajero y el aminoácido.
¿Vean? Entonces, aquí tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el aminoácido activado. Entonces, cada aminoácido activado va a formar un complejo gracias a que se une al aminoácido, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Finalmente, va a producirse una reacción bioquímica importante aquí para la formación del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente fuerte que une a los aminoácidos entre sí para formar la cadena polipeptídica, de acuerdo al orden de los aminoácidos que tienen que participar. Vean, por ejemplo, en esta cadena del ejemplo, primero estará el aminoácido 1, después el 5, después el 3, después el 9, el 2, el 13, el 20. Variará el orden y la secuencia de acuerdo al tipo de proteína, pero todos los aminoácidos tienen que estar unidos y para esto interviene una enzima peptidiltransferasa. Estas enzimas transferasas son las que producen una reacción bioquímica que van a producir la formación de la... Entonces, recuerden, el último paso está dado por la enzima peptidiltransferasa, una transferasa que ayuda a que se forme el enlace peptídico, y ese enlace peptídico se forma entre el extremo amino y el extremo carbonilo que tienen los aminoácidos. Son dos extremos libres que pueden unirse entre sí. Entonces, cada vez que dos aminoácidos se unen por el extremo amino el uno y por el extremo carboxilo el otro, van a quedar en los extremos de esa cadena de dos aminoácidos, sí, también un extremo amino y un extremo carbonilo. No, yo estoy vago. Yo soy un poco vago, así que todavía hasta que no me digan. ¿Está apurado? Nos vemos. Diego Monasterio, no nos interesa tu charla. Si a vos no te interesa la asignatura y te pones a charlar, bueno, por lo menos apaga tu micrófono, por favor. Porque al resto no le interesa tu charla. Diego Monasterio. Bien. Entonces, vean, esta enzima es la que se va a encargar de dar el último paso, ¿no? Para formar ya el enlace peptídico entre los aminoácidos que van a formar a la cadena polipeptídica. Aquí tenemos, vean, este es un aminoácido simple, tiene un enlace, un extremo carboxilo y un extremo amino, con el grupo amino, con un grupo carboxilo y un grupo amino, pero estos dos extremos. Cuando otro aminoácido se une a este aminoácido, lo puede hacer al grupo carboxilo y el grupo carboxilo de este aminoácido se va a unir al grupo amino de otro aminoácido. Y así van a quedar dos extremos libres, un amino y un carboxilo, que siempre van a poder unirse a otro. Se da gracias a todo este proceso bioquímico que se produce en el interior del ribosoma. Aquí podemos observar todos los aminoácidos que están presentes en las proteínas que forman las cadenas polipeptídicas. Tenemos, vean, todos los aminoácidos tienen este
grupo amino y este carboxilo. Todos, absolutamente todos, son iguales. La parte roja del aminoácido, ¿vean? Y con un carbono central. Esa es la característica que tiene desde el punto de vista químico un aminoácido. Además, los aminoácidos tienen un grupo radical, que los identifica. Entonces, cada aminoácido tiene este radical unido al carbono central, que es diferente. Lo único que los diferencia a los aminoácidos es este radical, entonces, ¿verdad? Que es diferente en cada uno. En la glicina solo hay un hidrógeno, en la alanina hay el carbono, hidrógeno 3, en la valina es más compleja todavía, la leucina lo mismo, o la isoleucina, todos podemos ver que tienen una cadena lateral, ¿no? Diferente a la estructura básica del aminoácido. Lo mismo la serina, la treonina, la cisteína, el ácido aspartico, la asparagina, el ácido glutámico, la glutamina, la arginina, la lisina, la histidina, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano o la prolina. Los 20 aminoácidos son diferentes unos de otros, pero todos tienen la característica de tener el grupo carboxilo, el grupo amino, el carbono central y el grupo lateral o R en el que se van a, que los va a diferenciar del resto. Bien. Ahora, ¿quién controla la función génica y la actividad bioquímica de las células entonces? Cuando hablamos de que los genes controlan las funciones físicas y las funciones químicas de las células, nos referimos a que los genes son los encargados de portar el código genético que va a determinar qué tipo de proteínas se van a formar en cada célula. Y de acuerdo al tipo de proteínas que se van a formar, que se van a sintetizar en cada célula, la célula tendrá una forma, la neurona una forma, el músculo el miocito otra forma. De hecho, el músculo liso y el músculo esquelético también varían de forma porque son estructuras diferentes. O los acinos glandulares, otra forma, que tienen formas diferentes y además tienen funciones diferentes. Esto se debe al tipo de proteína que sintetiza. Pero también los genes van a controlar el grado de actividad de los propios genes, ¿no? Y cada célula va a utilizar mecanismos internos de retroalimentación que mantienen pues en orden las funciones y las actividades celulares. No es que una célula está todo el día sintetizando una proteína de un tipo porque su código genético así lo dice. No, esa célula va a sintetizar una proteína en el momento en el que la célula requiera esa proteína. Y esto es controlado por mecanismos de retroalimentación. Generalmente son mecanismos de retroalimentación negativa. En cada gen tiene un mecanismo de retroalimentación negativa que le va a permitir activarse cuando la célula necesita que se forme una proteína. Si la célula necesita bombas ATPasa, sodio-potasio, porque hay pocas bombas sodio-potasio para las funciones de la célula, el gen se activa. Cuando se forman el número necesario de bombas ATPasa, sodio-potasio y las funciones de la célula están satisfechas, están cumpliéndose a plenitud, el gen se inactiva, deja de formarse bombas ATPasa, si no
la membrana celular se vería inundada de ATPasa sodio potasio. Entonces, aquí estos mecanismos de retroalimentación son importantes. Y tal vez cuando estén llevando farmacología al año van a oír hablar cómo hay fármacos que son capaces de producir sensibilización o desensibilización de receptores en su actividad sobre la célula. Muchas de esas sensibilizaciones o desensibilización de los receptores se deben a que la célula utiliza estos mecanismos genéticos para producir más receptores o menos receptores. Bien, estos son mecanismos de regulación genética que tiene la célula, pero también tiene mecanismos de regulación enzimática. La célula puede regular las funciones celulares a través de la participación de una gran cantidad de enzimas que están en el interior y que participan o que intervienen en las relaciones bioquímicas que se dan dentro de la célula. Bien, hay la regulación genética y también la regulación química, ¿ya? No vamos a entrar en detalle, o la regulación enzimática. Puede haber una activación de una enzima en particular. Esta enzima cumple con su función de participar de un proceso bioquímico y luego cuando ese proceso bioquímico alcanza el producto necesario, la cantidad del producto necesario que requiere la célula, inmediatamente la enzima se inhibe, ¿no? Son procesos que producen inhibición. Hay otras enzimas que están en realidad inactivas y que es necesario que se active, y esto se va a producir gracias a mecanismos de fosforilación, ¿no? Que van a participar en la activación de enzimas. Cuando el ATP o el AMP cuando el ATP se agota, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, no? Si una célula utiliza mucho ATP, el ATP cede enlaces de alta energía para que las células cumplan con funciones, diferentes tipos de funciones, y queda el AMP, simplemente la adenosín monofosfato. Un ATP está formado por 3 AMPs. Entonces, ¿verdad? Este AMP que se forma porque se ceden 2 fosfatos de alta energía del ATP y queda un solo fosfato, el AMP. Ese AMP que se forma va a activar una enzima fosforilasa, y esta enzima fosforilasa va a hacer que el glucógeno que está almacenado en la célula libere una gran cantidad de glucosa que se va a metabolizar y va a utilizarse esa energía para reponer el ATP que está faltando en la célula. Nuevamente, entonces, la célula en la mitocondria va a empezar a formar ATP, pero no va a formar ATP la célula hasta que no haya el suficiente AMP. Porque si hay mucho ATP, no necesita seguir formando. Solamente va a formar cuando se agotó el ATP. Y hay mucho AMP, que este AMP va a ayudar a que el glucógeno se escinda y libere glucosa para que la glucosa, a partir de la glucosa, se forme nuevamente más ATP, ¿no? Estas son formas de regulación, son ejemplos de regulación enzimática. Lo que les decía hace un momento también, toda la regulación a través de la regulación génica tiene que ver
con activación de genes específicos como los operones, que son los que van a iniciar la síntesis de una proteína en particular hasta que la célula haya satisfecho sus necesidades de esa proteína y luego cuando ya se alcanza este nivel óptimo de proteínas en la célula, inmediatamente se inactiva la síntesis de proteínas. Bien. Finalmente está el control de la reproducción celular. Como ustedes saben, el ADN también interviene en la reproducción celular. Es una función importante de la célula en general y del ADN. En los genes están las características genéticas, las características que heredan las células hija de las células madre, ¿no? Entonces, cuando se activa la reproducción celular, y esto ocurre con ya sea un organismo unicelular o un multicelular, se activa el sistema genético y se activa el ADN se replica, se copia el ADN exactamente de la célula madre hacia las células hijas. Esta copia del ADN va a determinar las características de las nuevas células en crecimiento. Estas características, como les decía hace un momento, la célula hija hereda de la célula madre. Ahora, entonces, para cualquier mecanismo de reproducción celular, el ADN va a iniciar el proceso haciendo que las células una célula madre se divide en dos células hijas y que cada célula hija tenga las características exactas de la célula madre. En el caso del ser humano y de los organismos superiores, de las especies superiores, que no somos una sola célula que se divide en dos, vean, y luego esa célula vuelve a dividirse. No nos clonamos, ¿no? En cualquier momento y de un adulto aparece otro adulto al lado, ¿no? No es así. Es todo un proceso de formación de un nuevo ser que inicia en el momento en que un óvulo es fertilizado por un espermatozoide. Y vean, esto es interesante, son dos células diferentes, dos células que tienen características o información diferente, el óvulo y el espermatozoide, pero que son células complementarias. A tal punto son células complementarias que cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, ese óvulo se vuelve una sola célula, ¿no? ¿Vean? Ese óvulo que ha recibido un espermatozoide, otra célula, se funden entre el óvulo y el espermatozoide, se unen y forman una sola célula. Y desde esa célula, desde ese óvulo fertilizado, empiezan los procesos de división mitótica, meiótica, que ustedes han estudiado muy bien en embriología. No vamos a volver a repetir acá, porque básicamente creo que lo más importante para nuestra asignatura es hacer un repaso de cómo es la síntesis de proteínas y cómo se da la síntesis de proteínas a partir de los genes, esta función cotidiana que tienen las células. Esta función cotidiana la vamos a estudiar todos los días a partir de ahora con todas las células de los diferentes sistemas, sistema muscular, sistema cardiocirculatorio, sistema nervioso. Entonces, todas estos elementos vamos a estarlos tocando.
casi muy poco nos vamos a referir ya a la reproducción y a la división celular, excepto cuando hablemos del sistema reproductivo y hablemos tanto del sistema reproductivo masculino como del femenino. Eso va a ser al final del año. Bien, entonces, creo que no hay necesario de volver a repetir todo lo que ocurre durante todo el proceso de división celular. Algunos conceptos sí que son importantes tener en cuenta es este del de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Una es la lisis, que es la muerte celular, pero la lisis ocurre como consecuencia de un daño, de un trauma, de un proceso de alteración metabólica, ¿no? Que pone fin de manera brusca a la vida de la célula. La apoptosis es una muerte celular programada. Generalmente la apoptosis se da como consecuencia del envejecimiento y el agotamiento de la célula. Ahora, pero nosotros tenemos un organismo que a partir de ese óvulo fecundado empieza a multiplicarse, es el óvulo fecundado y a especializarse las células que se van dividiendo en sistemas conformados por órganos específicos, por tejidos específicos, por células que cumplen funciones específicas en estos tejidos. Y cuando alcanzamos ya, digamos, la etapa final del crecimiento, al terminar la adolescencia, al empezar la juventud, ya tenemos prácticamente el número de células definitivas en los tejidos, aunque puede variar, aumentar un poco, disminuir, pero generalmente la cantidad de células que están en el organismo llega a un punto en el que ya no van a multiplicarse más. Algunas células, como los adipocitos o las células musculares, podrán aumentar, pero vean, siempre dentro de de límites, ¿no? Estos límites están regulados por los propios tejidos y por la propia actividad celular. Entonces hay un control de la velocidad de división celular en nuestro organismo, un control también de la velocidad de muerte celular. Ahora, hay tejidos como el tejido sanguíneo, por ejemplo, que se renueva así constantemente. Vean, los glóbulos rojos viven 120 días, ¿no? Las plaquetas 12 días. Los glóbulos blancos pueden tener periodos variables de vida, ¿no? Desde unos pocos días, 2, 3, 5 días, los neutrófilos, hasta los macrófagos, los monocitos convertidos en macrófagos, que pueden durar meses en los tejidos. Entonces, van a tener periodos variables de vida, pero en realidad, si vemos la vida de un humano, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, tienen vidas muy cortas, muy fugaces. Ahora, estas vidas, estos glóbulos rojos, este término de vida que tienen los glóbulos rojos, está perfectamente regulado, tanto por la velocidad de división celular, es decir, con la formación de nuevos glóbulos rojos que se van formando todos los días, pero también con la muerte de glóbulos rojos viejos que cada día mueren. De tal suerte que la cantidad de glóbulos rojos se tendría que mantener constante en la sangre. No puede haber un aumento hoy día, millones de glóbulos rojos que
que se formen en un día y por meses no se forme ni un solo glóbulo rojo. No, todos los días se están formando nuevos glóbulos rojos a medida que mueren los glóbulos rojos viejos. Y eso ocurre también con la piel, ocurre con otros tejidos. En algunos tejidos esto es menos perceptible y en algunos ocurre casi nada, como en el sistema nervioso, ¿no? Pero de todas maneras, en todo tejido donde se va a cambiar la célula, estas células que se envejecen, que ya han cumplido una función, ya no se necesitan, pueden convertirse también en última instancia en una amenaza contra el propio organismo. Es mejor que sean eliminadas del organismo, ¿no? Esta forma del organismo que tiene nuestro sistema eh, eh, genético, porque esto está genéticamente programado, es una especie de suicidio de la célula. La propia célula empieza su desestructuración, su muerte, organiza su muerte, empieza a desestructurar sus órganos, sus organitos citoplasmáticos, los va desensamblando. A esto se conoce como apoptosis. ¿Ven? Entonces, los genes de estas células empiezan a sintetizar eh, eh, enzimas que van a participar de una cascada proteolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas que tienen las células se empiezan a romper, a dividir en aminoácidos, desmonta la célula, sus estructuras internas y su propio esqueleto, hasta convertirse en estructuras muy simples que ya no forman parte ya de una unidad celular. Estas estructuras muy simples, ya desmontadas por la célula ya prácticamente, diríamos, ya no existe porque ha sido desarmada por estas enzimas proteolíticas que le han ayudado a desmontarse. Estas estructuras simples ya son fácilmente digeridas por macrófagos a través de la fagocitosis y la célula desaparece. Esto, vean, es tan limpio, esta es una operación tan perfectamente programada por los genes que una célula puede producir toda esta apoptosis sin dañar, sin producir ningún sufrimiento ni daño a las células vecinas. Y más bien puede, entonces, en ese lugar, ahí donde esa célula ha sido desarmada, esa célula en esa célula se ha producido esta muerte celular programada, esta apoptosis. En lugar de esa puede aparecer una nueva célula, ¿no? Entonces, a eso se conoce, entonces a esta muerte celular se conoce como apoptosis. La necrosis, en cambio, es cuando se produce una muerte a consecuencia de una lesión, una lisis, ¿no? De la célula. Esto, un corte, un golpe, un trauma, una infección, una alteración metabólica, puede producir una muerte celular violenta, intempestiva. A eso lo vamos a conocer como necrosis celular. Las células se hinchan, estallan, la membrana celular se daña, el contenido de la célula se vierte hacia el exterior. Desde luego van a acudir macrófagos a fagocitar ese contenido, pero hasta que los macrófagos asistan, lleguen a ese punto, esta explosión de la célula, esta cantidad de productos que salen de las células y el intersticio pueden dañar células vecinas.
y producir un proceso inflamatorio que se puede extender hacia más y más y más células, ¿no? Eso ocurre con la inflamación, ¿no? Nos cortamos, hay un golpe, un traumatismo, mata muchas células. Esas células, al morir, vierten productos proinflamatorios, citocinas, linfocinas, hacia los tejidos adyacentes, vierten iones, vierten enzimas proteolíticas, todo el contenido celular. Ese contenido celular que en la apoptosis fue metódicamente desarmado para que no cause ningún daño, aquí todo ese contenido sale intempestivamente y puede producir una lesión en las células vecinas. Ese es el proceso inflamatorio que normalmente se da cuando hay la muerte celular por necrosis o una lisis intempestiva, ¿no? Bien. Luego tenemos Doctor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Mi compañera se le cortó el internet y está en la sala de espera, Iris Leati. ¿Será que la puede aceptar, por favor? Iris, ya. Doctor, disculpe, hay otro compañero igual, Robiño Terraza, que está en sala de espera, se le cayó el internet y está ahí esperándolo. Por favor. Muy bien. Bien, entonces, finalmente tenemos este proceso celular que es el cáncer, que se presenta de forma también súbita en diferentes tejidos, ¿no? Aparece en el tejido muscular, en la piel, en el hígado, en el músculo liso gastrointestinal, en el estómago, en el colon, en la médula ósea. O sea, el cáncer puede presentarse en cualquier tejido, es un proceso celular, porque aquí hay un cambio en las características de las células, o también alguna activación anormal de algunos genes que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Por eso se forman tumores, ¿no? De rápido crecimiento, ¿ven? O un cáncer puede ser una mutación de un tejido en particular que cambia su estructura, cambia su función, o también el crecimiento anormal de células que forman tumores que van avanzando y expandiéndose con rapidez. Estos genes que van a producir, ya sea la mutación o el crecimiento anormal del tejido, se conocen como oncogenes. Ahora, lo que se ha visto es que en todas las células hay estos oncogenes, pero también hay anti-oncogenes que mantienen controlados a estos oncogenes, suprimen la activación de los oncogenes, no los permiten actuar, ¿no? Ahora, hay factores que pueden hacer que estos oncogenes se activen con mayor facilidad en las personas. Y, por ejemplo, hay radiaciones, ¿no? Como los rayos X, que pueden activar oncogenes y producir cáncer en cualquier parte del organismo. Algunas sustancias químicas, entre ellos fármacos, hay fármacos que podrían tener un potencial cancerígeno cuando no se administran con cuidado, ¿no? O también hay sustancias que se vierten al medio ambiente como productos de desecho de fábricas, de centrales nucleares. La industria actualmente vierte muchas sustancias que pueden producir cáncer
al entrar en contacto con el humano. De hecho, el humo del tabaco tiene cancerígenos, tiene sustancias que pueden activar los oncogenes, por eso es que el, el fumador activo tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer, ¿no? De activar estos oncogenes, e incluso los fumadores pasivos también tienen probabilidad de desarrollar oncogenes, ¿no? Hay irritantes físicos que también pueden producir activación de genes, por ejemplo, en el aparato digestivo, en el epitelio digestivo, sustancias que pueden dañar el epitelio y activar procesos cancerígenos. Hay también una tendencia hereditaria, es decir, en los propios genes de las personas, de determinadas personas, de determinadas familias, hay la capacidad de que estos oncogenes se activen, ¿no? Los antioncogenes son menos potentes o menos difundidos probablemente. Y también hay virus que son capaces, como el papiloma virus, que se lo involucra o se lo relaciona con el cáncer de cuello uterino. ¿Ven? Este papiloma virus podría ser responsable en buena parte de las mujeres de la producción de cáncer de cuello uterino. Bien, ahora, estas células que normalmente cambian su estructura, cambian su función y que empiezan a crecer anormalmente, tienen algunas características, ¿no? Esta célula no responde a los límites de su funcionamiento, empieza a funcionar de manera totalmente anormal o hay un funcionamiento muy descontrolado de la célula, y lo que conduce también a alteración en las funciones y alteración en el medio interno, alteran la homeostasis en general y desde luego pueden conducir a la muerte del individuo, ¿no? No responden a los límites del crecimiento celular también. O sea, hemos visto que todas las células están controladas. Si el organismo necesita más glóbulos rojos, pues se activa el mecanismo de mayor cantidad de glóbulos rojos. Si el organismo necesita más plaquetas, porque ya las plaquetas se han deteriorado y han sido fagocitadas o están siendo fagocitadas, se activa los procesos de formación de plaquetas, ¿no? Los factores de activación, la formación de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas empiezan a activarse cuando hace falta. En estos casos, por ejemplo, en una leucemia, puede haber un crecimiento totalmente descontrolado de linfocitos, de leucocitos en general, que hace que estas células, al ser producidas en gran cantidad, pierdan sus características funcionales. Ya no le sirven al organismo para la defensa frente a infecciones, frente a procesos de agresión externa, sino lo que hacen es debilitar al organismo, consumir todas las energías del organismo y más bien volverlo susceptible a una cantidad de enfermedades que pueden terminar con la muerte de la persona. ¿Ven? Entonces, estas células van a cambiar en sus funciones, no van a tener los límites habituales de su función o de su crecimiento habitual. Son menos adhesivas entre sí que las células normales se adhieren entre sí para formar tejidos. Estas células no se adhieren y más bien pueden migrar e ir a producir ciertos procesos también anormales y a reproducirse en lugares donde normalmente no deberían estar. Esto se conoce como metástasis, ¿no?
esta migración de las células cancerígenas. Y algunos cánceres, como los tumores, por ejemplo, producen factores angiogénicos que provocan el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Los tumores son masas de tejido que van creciendo y para crecer esa masa de tejido, ¿qué necesita? Nutrientes, oxígeno. ¿Y a través de qué llegan los nutrientes y el oxígeno? De vasos sanguíneos. Entonces, estos tumores activan factores angiogénicos para la formación de arterias, de venas, de capilares que puedan ayudar a suministrar todos los materiales que requiere el tumor para crecer. Entonces son características de las células cancerosas. Estos son procesos patológicos, producen enfermedades, pero también podríamos decir que se ha relacionado el cáncer con el envejecimiento. Parece ser que muchos de estos oncogenes que están en nuestro organismo se activan en las edades avanzadas para ya algo así como la apoptosis de la célula, de la muerte celular, estos procesos oncogénicos o estos oncogenes y estos procesos de alteración en el funcionamiento de las células se van produciendo al final de la vida, ya en las edades más avanzadas, ¿no? Como una forma ya de terminar con la vida del ser humano. Desde luego, la función de la medicina, de la ciencia hoy en día es, en lo posible, alargar la vida, disminuir el sufrimiento, porque estos cánceres, muchos de estos cánceres producen sufrimiento, dolor, malestar, ¿no? Deterioran la calidad de vida de los humanos. Y de hecho, no en todas las personas se da esto de que el cáncer aparece en etapas avanzadas. Es una teoría de que los oncogenes están ahí para activarse en edades avanzadas, pero también se pueden activar en niños, en adolescentes, en personas jóvenes, ¿no? Acabar con la vida de estas personas y además alterar las condiciones y la calidad de vida de las personas que tienen cáncer. Bien, aquí termina esta clase. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Disculpe, doctor. Sí. Tengo una pregunta respecto a lo que estábamos hablando del cáncer. Una vez yo la acompañé a mi tía, ella va a hacerse sus tratamientos, ella tiene cáncer, y la licenciada que la tiene, ella me explicaba que todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo, solo que aún no se han activado. No sé si eso sea cierto o cómo será. Por eso, estos oncogenes, no células en realidad, ¿sí? Sino lo que se ha observado es que son estos oncogenes en el ADN de todos que pueden activar procesos cancerígenos. Estos oncogenes se pueden activar, ¿no? Y luego las células normales que tenemos en el organismo van a ser transformadas. Unas pueden empezar a alterarse en su función debido a la activación de estos oncogenes que los tenemos en el sistema o en los genes, ¿no? Se activa el oncogen y esa célula donde está este oncogen se va a producir, se va a convertir en una célula cancerígena, ¿no? Y se va a dar el cáncer. Ahora, no en todos se activan estos oncogenes, en algunas personas se activan en edades tempranas, en otras se activan a mediana edad y en otros al final de la vida. ¿Para qué están los oncogenes? Esa es la pregunta que
se hacen los investigadores genéticos. Y la respuesta es lo que les decía hace un momento. Una de las posibles respuestas es que probablemente estos oncogenes están ahí para activarse ya en las edades avanzadas de la vida, para ya dar fin, terminar con la vida de un organismo como animal, ¿no? En este caso, a nosotros, que no solamente nosotros tenemos estos procesos cancerígenos, también los animales los tienen y terminan su vida con procesos cancerígenos. No sé si la respuesta está clara. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, vean, también hemos hablado de los anti-oncogenes, que son factores que mantienen suprimidos, inhibidos, Doctor, una consulta con el tema de los auxiliares. ¿Cuándo se va a tener información? Bien, ya están los auxiliares elegidos, ya se ha hecho el examen de auxiliatura. Tenemos los 3 auxiliares, son Mauricio Carlos, Alejandro Barrientos y Jorge Dorado. Son los 3 auxiliares de nuestros grupos. Esperen un segundo. Bien, el auxiliar del B1 para el día miércoles, es decir, para los días miércoles como hoy, es Alejandro. El auxiliar del B2 es Jorge Dorado y del B3 es Mauricio Carlos. Son los 3 auxiliares, ya están asignados también a los 3 grupos, a los 3 subgrupos. Bien, ahora, las prácticas de laboratorio todavía no sabemos cuándo van a empezar, porque tenemos la limitante de que no hay laboratorios y no hay auxiliares de laboratorio. ¿A qué me refiero con auxiliares de laboratorio? Para que el laboratorio funcione, necesita la doctora, la jefa de laboratorio, un personal, que hay algunas personas ahí que le apoyan, que son parte de la, digamos, del personal de la universidad, pero esa cantidad de personas es insuficiente, son muy pocas. Entonces, generalmente aquí ingresan estudiantes con unas becas de laboratorio. Estas becas de laboratorio permiten tener estudiantes que ayuden ahí a entregar materiales, recibir materiales, limpiar los materiales, organizar los materiales para las diferentes prácticas. Por ejemplo, yo tengo que entregar una solicitud de material para la primera práctica y entonces esa solicitud de material tiene que estar a las 10 de la mañana lista para entregarnos y poder pasar la práctica. El laboratorio tiene que estar en condiciones de que podamos pasar la práctica. Todo eso es atendido por todos estos auxiliares de laboratorio.
que trabajan desde las 7 de la mañana hasta la última hora de atención del laboratorio, ¿no? Entonces, ven, todavía no hay estos auxiliares. Recién han convocado, han hecho la convocatoria para que se presenten. Creo que esta semana salió la convocatoria, hasta la próxima semana o algo así, los exámenes y después todavía los resultados de los exámenes. Según la doctora Marley Parra, dentro de unas 2 semanas recién se tendrían los auxiliares de laboratorio para que el laboratorio funcione y esté en condiciones de que nosotros podamos recibir materiales y todo lo demás. Mientras tanto, no hay caso de usar los laboratorios, entonces no vamos a pasar, pero ya están los auxiliares. También ya los auxiliares me han formado grupos de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con ellos. Yo voy a subir el grupo de WhatsApp al enlace que tiene el aula virtual, que es el enlace para la sala virtual de la práctica. Todavía no está. Yo les voy esta tarde seguramente voy a subir todos estos enlaces para que ustedes puedan acceder. Estos enlaces son para los estudiantes del grupo B, para cada B1, B2 y B3, no tienen por qué estar andando circulando ahí, ni compartiendo con nadie, porque estos son enlaces propios del grupo, ¿no? O sea, no son enlaces públicos. Si son ustedes estudiantes de este grupo, si se han anotado en este grupo, pues cumplan las normas de este grupo, no tienen por qué estar compartiendo los enlaces para las clases que son de este grupo o para las actividades de este grupo. Pueden hacerse otros grupos si quieren y formar todos los grupos de WhatsApp que quieran, pero no saturen enviando a todos los enlaces ni de del WhatsApp ni del Zoom, ¿ya? Ahora que se va a combinar el enlace, perdón, las prácticas presenciales con las teóricas. Vamos a ver cómo hacemos para cumplir con el aforo necesario para que no haya una, digamos, mayor cantidad de estudiantes que las que deberían estar en el laboratorio. Todo esto lo vamos a resolver y vamos a comunicarles a ustedes cuando sea la primera clase de laboratorio. Les vamos a decir oportunamente también qué día empieza la clase. Mientras tanto, a partir de esta tarde, que yo ya voy a poner y voy a activar el enlace para WhatsApp, vayan ya inscribiéndose en su respectivo grupo. Ustedes ingresan al aula virtual y ahí debajo de donde está el enlace para la sala de videoconferencias de la asignatura, debajo de donde está el WhatsApp, el enlace para el WhatsApp de la asignatura, ahí va a aparecer otro enlace que diga enlace para el WhatsApp de la práctica con el auxiliar Alejandro, por decir, a los que les toca el B1, o enlace para la práctica con el auxiliar Mauricio o con el auxiliar Jorge, ¿ya? Entonces estén atentos a ese enlace para que se puedan anotar e inscribir al WhatsApp y a partir de ahí ya van a poderse contactar directamente con el auxiliar. Entonces las prácticas las vamos a empezar cuando nos digan los encargados de laboratorio, cuando digan las autoridades que los laboratorios están listos para ser utilizados. Mientras tanto, yo voy a usar estas horas de práctica con los estudiantes que quieran participar de una capacitación en investigación. Tal como les dije la anterior semana, en cada grupo esta actividad no tiene valor
puntos, no van a ganar ni un punto, tampoco van a perder los que no participen. Si quieren, investigan, si no quieren, no. Los que quieren investigar lo van a hacer porque les gusta la investigación, yo les voy a apoyar para que lo hagan. Y los que no quieren, tranquilos, pueden quedarse en su casa o ir a estudiar a la biblioteca o irse al cine o hacer lo que quieran, como que no hay ningún problema. No es que van a ganar ni perder puntos con eso. Entonces, yo estimo que esta semana y la próxima vamos a utilizar para esto apoyar a los que quieren investigar y veremos qué pasa a partir de aquí a 15 días, ¿no? Tal vez si todavía no hay laboratorio, podamos empezar una clase aquí en aula de la universidad, por lo menos ya para hablar de lo que va, de la organización, de cómo nos vamos a organizar para el laboratorio. Cómo vamos a hacer los grupos de prácticas, si vamos a hacer la mitad del grupo va a pasar una semana, la otra mitad la otra, veremos cuántos estudiantes terminan inscribiéndose en el grupo, esperemos que no sean mucho porque esto satura también al laboratorio, no hay equipos, no hay insumos cuando hay demasiados estudiantes, pero eso esperaremos esta semana y la próxima, no sé, creo que todavía son adiciones, retiros y todo lo demás. Ya vamos a tener una idea más, digamos, aproximada de cuántos estudiantes hay para organizar la práctica. En esa y todo lo demás que se tiene que llevar en la práctica, tal vez ustedes incluso tengan que tener una capacitación previa en el uso de microscopio y algunos de los materiales que utilizamos, las normas de bioseguridad del laboratorio, porque el año pasado ustedes no han hecho prácticas de laboratorio, no conocen lo que es un microscopio, por lo menos no sé si alguien tiene alguna experiencia en el uso del microscopio o de normas de seguridad en laboratorios. Entonces, todo eso hay que hablar, ¿no? Entonces, estaremos pendientes, estén pendientes por el momento. Lo único que les puedo decir es que se anoten con el auxiliar o que se adscriban al grupo de WhatsApp que a partir de esta tarde ya van a tenerlo en el aula virtual. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor, está Entonces, claro. doctor, hoy no hay práctica, ¿no? No, práctica no hay. Solo con los que quieran aprender a hacer investigación conmigo, pero eso como